Señor en este día. Así que le pido el favor de que esté nuevamente sobre sus pies, tenga la bondad, y que en su Biblia se ubique en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que será el primer texto que esta noche vamos a leer en la Escritura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Ok? De las arepas, de la mazamorra y todo eso. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Dicen amén? Amén. Dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Padre, esta noche la proclamamos como una noche de agradecimiento, Señor. Esta noche la proclamamos como una noche de gratitud, Padre. Es una noche para expresarte todo el agradecimiento de nuestras almas. Y que esta palabra que vamos a oír el día de hoy, Señor, nos motive a ello, Padre Santo. Para que cuando terminemos de escuchar lo que tú vas a decirnos esta noche, estemos contentos, estemos felices, Señor bendito, y podamos hacerlo con libertad, con gozo, con mucha felicidad, Señor, y de verdad un corazón agradecido, lo que necesitamos hacer el día de hoy. Muchas gracias. En el nombre de Cristo, amén. Y amén, aleluya. Tome asiento, por favor. Toca que aguantemos un poquito el calor. ¿Tiene calor? No. Por el calor, quiten la chaqueta. Porque así sea con música, no hay mucha bulla afuera y no podemos abrir las ventanas. Bueno, entonces, este es el texto. Escuche esta frase, dice: Dios es el que da y el hombre es el que agradece. Amén, hermano. Es decir, que Dios tiene una parte, y es que Él concede su gracia, y al hombre le corresponde dar gracias cuando Él concede su gracia bendita. Amén. Esta frase quiere decir que Él da y nosotros recibimos. Y de las cosas que recibimos, necesitamos tener un corazón agradecido con el Señor. Él nos da y nos da y nos da, y es abundante en lo que nos da, y es bien pródigo en las cosas que Él nos da. Pero a nosotros nos corresponde devolver esa abundancia, esa suficiencia de Dios a nuestra vida con acciones de gracias. Amén, hermano. Amén. Esta es una noche, la última del año, que uno ha pensado todos estos días cómo me fue, qué hice, y he estado pensando en cómo darle gracias a Dios. Pero esta noche específica hemos venido aquí a eso. Amén, hermano. Y espero que usted tenga ese corazón dispuesto para él. Vamos a leer hoy unos versos bíblicos que nos enseñan sobre dar gracias a Dios, que nos motivan a dar gracias al Señor, que nos motivan a tener un corazón agradecido. Y el primer texto que quiero que leamos es este que ya, mencionamos al comienzo. Si lo notó cuando él dice allí: dad
gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por cuántas cosas? Léalo, léalo. Por todo. Por todo, ¿cierto? Uno está acostumbrado a darle las gracias a Dios y se emociona mucho dándole las gracias a Dios cuando se trata de milagros sobrenaturales, de cosas bien grandes, como que bien especiales. Y entonces uno con mucha emoción dice, sí, gracias a Dios. ¿Ah? Y se acostumbra a eso. Y entonces se acostumbra a dar gracias a Dios solo por ese tipo de cosas y cría un corazón ingrato por ello. Porque le parece que por las demás cosas, el todo que allí dice, que por las demás cosas no hay que dar como que gracias. Porque como que nos acostumbramos a ellas, o porque tal vez pensamos que eso es como que es la obligación de Dios dárnosla y no importa si le damos gracias o no. Pero ojo que el apóstol Pablo está diciendo allí, dad gracias a Dios en todo. Y todo quiere decir, aquellas cosas que para nosotros son maravillosas, son grandes, fueron milagrosas, pero también aquellas cosas de la cotidianidad, aquellas cosas que diríamos nosotros normales, comunes, por ellas también necesitamos darle gracias a Dios. Y de hecho, cuando aprendemos a darle gracias a Dios por esas cosas que nosotros consideramos minúsculas, pequeñas, es cuando empezamos a fomentar en nosotros mismos un corazón agradecido y grato por eso. Amén. Porque cuando reconocemos que si no fuera por la gracia de Dios, ese plato de comida no hubiera estado aquel día sobre nuestra mesa, empezamos a darle gracias a Dios. Cuando empezamos a reconocer que ese sueldo que ya con tanta costumbre o esas entradas que ya nos hemos acostumbrado a que nos entra allí, no fuera posible si no es por la gracia bendita de Dios, entonces ahí es cuando empezamos a fomentar en nosotros un corazón agradecido. Amén. Cuando nos damos cuenta que por la gracia de Dios tenemos una familia allí al lado de nosotros, tenemos un esposo, unos hijos, y que nos alegran la vida, y que nos animan a batallar, y que nos animan a no rendirnos, cuando reconocemos que es por su gracia, que esa cosa tan común como que a la que nos acostumbramos tanto, y porque nos acostumbramos valoramos tan poco, cuando pensamos en ello, entonces cuando aprendemos a decir, gracias Señor, por esta cuestión a la que me he acostumbrado, que considero minúscula, que considero menos, porque la tengo todos los días conmigo. Bien dicen por ahí, solo póngase a pensar que ese plato de comida no estuviera sobre su mesa. Y es donde empezamos a valorar las cosas. Y empezamos a decir, verdaderamente Dios es hermoso, ¿verdad? Póngase a pensar que no tuviera usted los hijos, la esposa que tiene, que le tocara llegar solo a una casa ahí, todas las noches a calentarse su comida usted mismo. Póngase a pensar, y ahí es cuando empezamos a decir, tengo que dar gracias a Dios por todo. Imagínense que no tuviera la salud que tiene y las fuerzas que tiene para trabajar, que por ahí le dolieran las rodillas, le doliera la espalda y por eso usted no pudiera alzar peso o caminar o estar mucho tiempo de pie o algo así. Y cuando usted reconoce eso, ahí es cuando usted empieza a decir, de verdad que tengo que dar gracias a Dios por todo. El error es que nos acostumbramos. El error es que pensamos que son cosas como que a Dios le toca darme. El error es que pensamos que eso, con lo que diariamente somos sustentados, son cosas menores. Pero allí dice claramente, ¿verdad? El apóstol dice, dad gracias a Dios, ¿qué? ¿Por cuántas cosas? Por todas las cosas. ¿Cuántos esta noche quieren darle gracias a Dios por todo? Todas las cosas. Amén, ¿cierto? Amén. Bueno, denle una cosa por todas las cosas. Ahorita que empecemos a orar, hágame un favor, empieza a hacer memoria de todo, de todo, de todo. Y por todo, da gracias a Dios y cuando lo hace, reconoce, tú eres mi sustentador, de ti es que vienen mis cosas. Yo no fuera nada sin ti, dependo tanto de ti, Señor. Ahora, luego nos dice ahí, dad gracias a Dios por todo. Y luego dice el apóstol, allí dice,
Y nos deja claro, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dar gracias a Dios en todo, en otras palabras, lo que quiere decir es que dar gracias a Dios en todo es lo que Dios ¿qué? Quiere. Porque ahí dice, porque esta es la voluntad de Dios, el querer de Dios, el deseo de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Es que aprendamos a darle gracias en todo. ¿Está claro con eso? Amén. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Y como el Señor dice, empecemos porque tengas un corazón agradecido conmigo. Amén. Empecemos porque seas una persona grata delante de mi presencia. Empecemos porque reconozcas que cada cosa de nuestra vida, las que suceden dormidos, las que suceden despiertos, provienen de mí y que tú dependes de mí y que debes agradecerme las cosas. ¿Está comprendiendo, hermano? Qué feo es ser malagradecido, ¿cierto? Qué feo, qué desagradable es ser malagradecido. ¿Cómo se siente usted cuando usted le sirve a una persona, ayuda a una persona, bendice a una persona y luego esa persona le paga de mala manera? ¿Es agradable eso? Pero hay mucho creyente así. Hay mucho creyente al que Dios le da, le bendice, le entrega, le abre puertas cada día de su vida. Y ese creyente resulta haciendo cosas que no debe. Y así le paga al Señor. El otro día el Señor me venía contando, y esto no es con ningún ánimo de crear xenofobia ni nada, es una historia que pudo haber ocurrido con esas personas o con otras. Pero lo que me llamó la atención fue eso, que vinieron, usted sabe la situación de los venezolanos hoy día, ¿no? Y entonces que una señora amiga de él había hospedado a unos venezolanos, que pesar con ellos, que mire cómo sufren, que ay Dios mío, y todo, ¿no? Entonces, bien. Les puso un negocio, la señora de su plata les puso un negocio para que trabajaran y ellos. Bueno, entraron en confianza, unos meses viviendo ahí, ya la señora les cogió confianza y un día le dijo, ay fulano, ¿por qué no me acompaña? Que es que allí me van a entregar 17 millones de pesos. Y entonces me da miedo ir sola, a ver si usted me acompaña. Y entonces esta persona le dijo que sí, que claro. Fueron, recogieron los 17 millones de pesos. Se vinieron para la casa y cuando vinieron a la casa, eran 3 los que ella había hospedado allá. Entre los 3 la cogieron, la amordazaron, la amarraron, la metieron al baño de la casa de ella y se le llevaron los 17 millones de pesos. ¿Qué opina usted de eso? Uno dice, uy, qué malagradecidos, qué gente tan tráfuga, qué desgraciados, qué miserables. ¿Cómo le pagan así a una persona que les ha servido tanto? Que les ayudó, que no los dejó morirse de hambre, que no los dejó dormir por ahí a la intemperie. ¿Cómo le hacen eso a una persona? Y lo que sucede es que uno no debe impresionarse mucho, porque a veces nosotros somos iguales con Dios. Nosotros somos esos venezolanos a veces. Nosotros somos esas personas a las que Dios les provee techo, les provee comida, les provee sustento, les da amor, les tiende una mano. Y cuando uno menos piensa, resulta haciendo cosas que uno diría, pero ¿cómo le pagas hacia el Señor lo que le da? Pero ¿cómo haces esas cosas? Pero usted está aprendiendo esta noche que debemos dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. Porque eso es lo que Dios quiere. Corazones agradecidos, corazones gratos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, otro texto bíblico esta noche sobre la gratitud. Es ahí un poquitico más atrás. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Colosenses capítulo 2. Versículo 6 al 7. Entonces ya usted sabe que tiene que dar gracias por todo. ¿Verdad que sí? Por todo, por todo. Sino que mire lo que dice verso 6 y 7. Dice,
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y luego el verso 7 dice, arraigaos y sobreedificaos en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces el primer versículo nos dijo, tienes que dar gracias, ¿qué? En todo. Pero aquí nos dice cuál es la cantidad de acción de gracias que hay que dar. Y dice, ¿cuánto? ¿Ya lo leyó? Subráyelo ahí. ¿Cuánto dice ahí? Abundante. Abundante. Uno entiende que es abundante cuando comprende que es escaso, ¿cierto? Esa es una de las formas de aprender, con los antónimos. Piensen en algo que es poco. ¿Qué es poco? 100 pesos. Es poco. ¿Cierto? ¿Qué es poco? Pone 200. 500 pesos es poco, ¿verdad? 1000 pesos es mucho, es poco. Para la mayoría de nosotros eso es poco. Es poco. 1000 pesos. Pues ¿quién no tiene 1000 pesos? A veces hay gente que no tiene 1000 pesos. Para la mayoría. Pero para la mayoría, 1000 pesos es poco. ¿Qué? 2 millones es poco. Pues para algunos sí, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros, 2 millones, eso es un pojote de plata, como dicen por ahí. Un poco de plata, un poco de plata. 2 millones. 4 millones es mucho. Para nosotros es mucho dinero. Amén. Mucho dinero. Eso es abundante. Abundante. 100 millones es 100 millones es un sueño. 100 millones ya es un sueño, sí, pero bueno, eso es abundante, ¿verdad? Abundancia. Entonces nos dice ahí, tú tienes que dar gracias en todo, porque eso es lo que Dios quiere. Corazones agradecidos. Y lo dice, y tienes que ser abundante cuando des gracias en todo. Sé abundante. Es decir, desbórdate. No seas escaso en eso, sino que abunda. Esto es como la oración. Recuerda que hace poco le dije que no existe un momento donde un cristiano pueda decir, ya oré mucho, por más que lo ore. Oye, hay gente que dice, uy, ya oré 5 minutos, eso fue un poco de tiempo. Dios mío, eso ya, yo creo que ya eso es suficiente, ¿no? Por hoy es suficiente, ¿no? O a veces uno está orando 1 hora, 2 horas en comunión con el Señor, ahí orando, y como que el diablo empieza a decirle, pero ya te fanatizaste. No ores tanto, no ores tanto. Eso tampoco es así. Y uno por dentro piensa, ¿verdad que estoy exagerando la nota? ¿Será? Pero no, hermano. Porque no hay momento, no hay tamaño de oración demasiado grande para un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Perseverad en la oración. Entonces, cuando usted ora 2 horas y usted piensa que eso es mucho, no es mucho. Es solo un pedazo. Cuando usted dura un día ayunando, 5 días ayunando, usted dice, ya es mucho. No es mucho. No existe demasiada cantidad de oración para un cristiano, porque él debe orar sin cesar. Y lo mismo sucede con la acción de gracias. Usted puede estar diciendo, pastor, pero últimamente tú solo hablas de acción de gracias y de que seamos agradecidos, que no tienes otro tema. Figúrese, llevo aquí predicando 16 años. Imagínese si no tendré temas yo. 16 años llevo aquí enseñando. 16 años. Entonces, usted está pensando así, no importa, porque al fin y al cabo un predicador habla de lo que Dios le pone en su corazón. Amén. Y Dios me ha querido en este tiempo poner en mi corazón, tal vez porque nota mucho desagradecimiento en algunos de nosotros, ingratitud en nosotros, que hable de ser agradecido. Y esta noche también nos tocó.
Pero esta noche está diciendo el Señor, así como con la oración, no hay suficiente cantidad de oración para un cristiano. No existe el tope, no existe el límite. Igual pasa con la acción de gracias. No existe un momento de su vida, un día de su vida donde usted pueda decir, ya fui lo suficientemente agradecido. Como que me estoy pasando de agradecimiento ya. Como que estoy siendo muy fanático con esto del agradecimiento. No, no existe. ¿Por qué? Porque usted ya acaba de leer en Tesalonicenses lo que dice allí. Dad gracias en Dios en todo porque esta es la voluntad. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios busca. Esto es lo que Dios anhela de nosotros. Amén. Que seamos ¿qué? Agradecidos y en abundancia con Él. Amén, hermano. Amén. Ese es el segundo punto que usted tiene que comprender. De gracias en todo. Y el segundo, sea abundante en esta acción de gracias. Ahora, para terminar, en esta hora, Efesios capítulo 5, otro texto bíblico. Efesios capítulo 5. El versículo 3 y 4. Y aquí va a ser otra comparación. Dice, pero fornicación. 5.3. Efesios 5.3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esto lo aprendimos este año, ¿no? Ni aún se mencione esas cosas entre vosotros. Miren lo que está diciendo. No hablen de fornicación. No hablen de nada de eso que sea inmundicia. No hablen de avaricia. No hablen, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera lo mencionen. ¿Qué tema delicado es ese entonces? Ni siquiera mencionen eso. Luego, versículo 4 dice, ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. Ni truhanerías que no convienen. Entonces, no hablen de fornicación. Yo creo que usted ya debe saber que fornicación es pecados sexuales. No hablen de inmundicia. Inmundicia quiere decir lo corrupto, lo depravado. Esas no son conversaciones para un cristiano. Nada corrupto, nada depravado. No hablen de avaricia, es decir, de ese anhelo de tener y de obtener y de guardar. No hablen de eso. Luego dicen, nada de palabras deshonestas, que es cosas vergonzosas, indecorosas, obscenas. No hable de eso, o sea, groserías no deben estar en nuestra boca, ¿verdad? Ya no maldecimos con nuestra lengua. Ya no decimos, todo ese diccionario que nos sabíamos cuando estábamos en el mundo, ya no, dice, no digan eso. Verso 4, no se mencione entre ustedes palabras deshonestas. Luego dice, ni necedades. Necedades son esas charlas insulsas, es decir, charlas superficiales, charlas que no conocen a nadie. Lo que usted llama chanceándose, ¿verdad? Uno se chancea. Y en esas chanzas, de ahí surgen muchos pecados, muchas maldades. ¿Sí saben? Porque el tipo casado va y le dice a la muchacha, le dice, uy, esos ojitos y no sé qué. Está viendo la cosa. Entonces, dice, uy, esos ojitos, como eres de linda. Entonces, si ella dice, sí, gracias. Entonces él ya sabe, a esta le gusta, vea, tengo que seguir trabajándole el alma para que caiga aquí. Pero si ella dice, no, a mí respéteme y eso, entonces, era chanceando, pero usted no se aguanta una chanza, ya sabe cómo es, ¿verdad? Entonces aquí dice, ni siquiera eso se mencione, necedades, y lo dice, truhanerías, que especifica las truhanerías, que dice el versículo 4, truhanerías, identifica específicamente la conversación vulgar y grosera. O sea, note que lo que está diciendo aquí tiene que ver con nuestra lengua. Dice,
no usen mal su lengua. No usen su lengua para hablar de porquerías, de obscenidades, de groserías, de maledicencias. No usen su lengua para ello. Sino que el creyente, en lugar de andar usando su lengua para todas esas cosas, que dice, finalizando el verso 4, sino antes bien que, acciones de gracias. ¿Lo nota? Bueno, en el mundo, ¿cómo era nuestra lengua? ¿Hablábamos obscenidades? Claro, ¿verdad? Nuestra lengua era deshonesta, decíamos mentiras, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Chismosos éramos y calumniadores, ¿verdad que sí? Amén, también, ¿cierto? ¿Qué más? Usábamos charlas y en esas tomatas y eso que se hacían, ¿qué era lo que charlaban en esas mesas ahí? Truanerías, ¿verdad? Obscenidades, inmundicias. Pero ya el cristiano no usa su lengua en eso, o se supone que no debe usarla en eso, sino que el cristiano está tan agradecido, tan asombrado, que en lugar de hablar de esas cosas, ahora ocupa su lengua principalmente en las cosas de Dios, y entre ellas en darle gracias a Dios. Porque dice, sino antes bien que acciones de gracias. Y acciones de gracias cuando usted levanta sus manos, su voz, dice, gracias Señor por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro. Amén, hermano. Amén. Miren, hermano, y aquí hay que hablar de dos cosas. Otra vez le voy a volver a hablar de ellos, porque yo a veces noto que las personas tienen esa enfermedad espiritual, que es la enfermedad espiritual de la queja, la maledicencia y la insatisfacción en su vida. Y el diablo, el enemigo, le permitimos nosotros que nos ataquen mucho por esa. Y más por estas épocas, ¿verdad? Porque entonces por esta época la gente empieza a pensar, entonces no le salieron los negocios que quería, no le salió el casorio que quería, no le salió el viaje que quería, no le salió todo eso, y empieza ¿qué? La queja, ¿verdad? Pero si ve, y entonces ¿para qué? Y van más allá a la maldita sea mi vida, maldita sea mi suerte, maldita sea, y empieza a hacer eso. Y eso evidencia un corazón que está insatisfecho. Otra evidencia de un corazón insatisfecho es cuando se pone a compararse con los demás. Un corazón ingrato, entonces empieza a decir, ¿y por qué fulano? Y para más que el otro no venga a la iglesia, yo, ni sea creyente ni nada. Ahí peor, ahí se empeora la cosa. Empieza, ¿por qué que es bien, es adúltero, es grosero, toma trago, es patán, esto le va bien? Y yo vengo a la iglesia, y yo oro, y yo ayudo, y yo vengo a los cultos, y tomo Santa Cena y todo. ¿Y por qué a mí no me salen las cosas? Maldita sea mi vida, qué desgracia mi vida. Así hay mucha gente que habla, y en eso se la pasa, porque tiene un corazón ingrato, insatisfecho. Se le hace poco lo que Dios le da, quiere más, tiene un corazón avaro. Entonces se amarga su vida. Y por estas épocas, ¿sí ven? Yo no puedo viajar. Aquí estoy dizque en culto hoy. No, ¿por qué? Porque no había más por dónde irme. No había más por dónde irme porque es que no puedo viajar. Pero usted viera a mi primo. Usted, ese primo mío es un indio, ese primo mío, eso nunca, eso reniega de Dios y todo. Y usted viera, se fue para Cunday. Se fue para Vianí, se fue para acá y para allá, y yo aquí que viendo al pastor en culto. ¿Por qué pasan esas cosas? Un corazón insatisfecho, ¿verdad? Amargado, hablando así como dice este texto que no debe hablar. Sí, pero yo no entiendo, malaya mi vida. Yo apenas cuando me convertí ahí sí no me sale trabajo. Y cuando yo tomaba, fumaba, hacía y deshacía, ahí sí me abundaba el trabajo. Desgracia esta. Y así habla. Y precisamente contra esto es que está hablando este texto. Dice, no hables truanerías.
no hables inmundicias, no hables necedades. Antes, en lugar de andar maldiciendo y quejándote y mostrando ese corazón amargado, insatisfecho, antes de eso, acciones de gracias. Si uno aprende a decir, Señor, en lugar de andar diciendo, maldita sea la vida, cada desgracia, ay, si ves, yo para no voy hoy, vaya usted. Sí. Mijo, vaya usted a culto. Yo no entiendo por qué no me salen las cosas. Echa a ver usted, yo claro, aquí, más algo aquí echado. Bravo, hermano. ¿Pero qué? Y eso, entonces, no. Si en lugar usted dice, Padre, no entiendo estas cosas, pero te doy gracias. Qué diferencia. Padre, yo no sé por qué a los impíos les va mejor que a mí ahora en este momento. Porque eso no va a ser así para siempre, yo. Eso no va a ser así para siempre. Alábalo, alábalo, diga amén, diga gloria a Dios. Eso no va a ser así para siempre. No va a ser así para siempre. Pero usted puede decir ahora, Padre, no entiendo por qué ahora a mí no me va como a él, pero yo te alabo y te doy gracias. Padre, yo no entiendo por qué las cosas no me salen como yo oro, si yo estoy tratando de ser sincero contigo, Padre. No entiendo por qué, Padre, pero yo te alabo en esta, yo te glorifico. Esas preguntas las tengo hasta yo. Yo también me pregunto, pero si yo fuera un pastor bien torcido, bien ladrón, bien ratero, bien, de esos que les gustan, seguro tendría más gente en la iglesia. Digo yo a veces. Pero me acuerdo que tengo que ser agradecido con lo que Dios me ha dado. Que cierro los ojos y digo, Padre, no entiendo, pero yo te alabo y te doy gracias a ti. A veces yo hasta hablo con mi esposa y le digo, mira, si yo hiciera eso que allá hacen, allá iría más gente. No entiendo. Luego me tengo que acordar, Padre, yo te alabo y te doy gracias a ti por lo que me has dado, por lo que tengo. Y seré fiel con lo que tú me has dado. ¿Sí o no? Pero qué tal yo me meta en eso y si ve, eso vaya usted, Jenny, pastoree usted mejor. Qué aburrimiento eso. Va a ser uno luche, mire, 15 años allá y mire nomás eso. Y esa gente dura, toda terrible allá. Yo no voy por allá. Pero me acuerdo que él dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús para con vosotros. Pero me acuerdo que ahí dice que sean abundantes tus acciones de gracia. Y en todo eso Dios me está diciendo una cosa, es, sé agradecido, hombre. No vas a entender, vean, nos vamos a morir y no vamos a entender muchas cosas seguramente. Vamos a pasar al otro lado y con una mano de dudas. Pero eso no nos da derecho a rebelarnos contra Dios y a ser ingratos y malagradecidos con Él. Eso no nos da derecho. Uno pulga, una minucia, lagarto, en el universo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuán grande es la Tierra? ¡Uf! ¿Usted si acaso ha ido allá, Armero? ¿Usted cree que ha ido para lejos? ¡Uy, eso sí fue lejos! Me duele la cintura. ¡Ay, ese viaje fue lejos! Eso es harta camino por allá. Y usted se pone a pensar que estamos esta es la Tierra, ¿verdad? Y ahí está la Vía Láctea esa, la Vía Láctea. Entre la Vía Láctea, el sistema solar es la cosa, el sistema solar. ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar cuán grande es eso? El Sol. El Sol es como 40,000 veces más grande que la Tierra. Usted lo ve allá chiquito, ¿no? Inmenso. Y usted aquí, bataleando, haciendo berrinches, de malagradecido. Un grano de arena en el universo es usted. Luego viene la Vía Láctea. Eso sí que es grande, el sistema solar. Yo no sé, bueno, ya me confundí, pero eso es grande, hermano. Eso es grande, eso es grande. Ningún telescopio alcanza a ver el fin del universo, ninguno. Eso
eso va por allá lejos. Y usted es así. Usted es una cosita haciendo berrinches aquí. De ingrato, de malagradecido. Yo creo que Dios nos mire y dice: si supieras, quieres una cosa de parte de Dios a usted. Usted va a seguir toda su vida sin entender cosas. Un día tendrá lo que usted sueña. Dios quiera, Él se lo dé. Amén. Pero ese día que usted está como usted sueña estar, ese día también va a tener confusión y no va a entender cosas. Y por eso Dios le dice: yo no te mandé a entender, yo te mandé a alabarme. Yo no te mandé a comprender, yo te mandé a darme gracias. Yo no entiendo este año por qué se murió fulano. Yo no entiendo este año por qué me pasó esto y este accidente y por qué me enfermé así. Yo no entiendo. Y de usted Dios no lo llamó a entender nada. Que me quedé sin trabajo. Dios no lo llamó a entender nada. Dios le llamó a darle gracias. Dios lo llamó a alabarlo y a esperar en Él. Que ninguna situación será eterna. Y menos cuando usted está en Cristo. Eso va a pasar, tranquilo. Eso va a pasar. Pero Dios lo llamó a darle ¿qué? Gracias. Como esta noche vamos a hacer. Por todo. Lo bueno, lo malo, lo pequeño, lo grande. Y vamos a abundar en Él. Y vamos a acostumbrarnos, en lugar de andar maldiciendo y quejándonos, vamos a acostumbrarnos a cerrar nuestros ojos, a alzar nuestras manos siempre y decir: gracias, Señor. Yo me quedé sin trabajo, yo no entiendo, pero gracias, Señor. Yo me enfermé, yo no entiendo por qué, pero gracias, Señor. Yo pasé esta calamidad, se murió alguien este año. Usted dice: yo no entiendo, pero gracias, te alabo a ti, Señor. Y yo no alcancé lo que me propuse en el 2018, no lo alcancé, yo no entiendo, pero te alabo a ti, Padre, te bendigo a ti, Señor. No entiendo, pero te alabo. Y eso es lo que le vamos a decir al Señor en esta hora. Este es sobre sus vidas. Para ahora.